Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. Vamos a hacer un pequeño caminito a partir de esta unidad que estamos trabajando, que son los temas de la filosofía de la educación. Vamos a ir avanzando a partir de este índice que engloba lo que consideramos son los grandes temas de la filosofía de la educación. Miren, creo que nos hemos dado cuenta, y en la lectura que han ido haciendo lo han percibido así, que hay grandes discusiones alrededor de la filosofía de la educación como ciencia, ya que es una ciencia relativamente nueva y en los grandes claustros académicos de muchas universidades se sigue discutiendo sobre su metodología, sobre su objeto, sobre los temas que tiene que abarcar, la relación que tiene con la pedagogía y demás. Una manera clara de abordar esta necesidad de la filosofía de educación es hacerlo desde los grandes temas de los cuales se tiene que ocupar. Si esto está claro, podemos avanzar con tranquilidad, ya que en esto podríamos encontrar un acuerdo. ¿Cuáles son entonces esos grandes bloques temáticos de la filosofía de la educación? Que esto da una posibilidad directa de resolver la incertidumbre en la que podríamos caer si vamos mirando lo que van escribiendo los grandes autores de esta ciencia moderna, que es la filosofía de la educación. Podemos decir que ciertamente la intersección de lo filosófico y lo pedagógico, lo educativo, es el lugar donde nos tenemos que quedar. Y allí, en esa intersección, descubrir cuáles son los grandes problemas, los grandes temas que la filosofía de educación tiene que abordar. Ciertamente, esta intersección no alcanza, porque todos estos temas van a ir más allá de estos límites que intentamos demarcar. Si no se identifican los temas, ¿cuál es el gran riesgo? Y que querramos entrar y abarcar una multitud de temas que nos van a dispersar. El lindero, el fin, hasta dónde llegar, tiene que estar claro. Y bueno, vamos a tratar de caminar fascinados, como decíamos antes, por la filosofía y ciertamente urgidos por la educación. Es el caminito que queremos hacer. Estos temas son los que vamos a tratar de abordar. Hoy nos vamos a limitar sobre la concepción del ser humano. Ciertamente no podemos educar si no conocemos a quién queremos educar, si no nos ponemos de acuerdo en qué es la persona, qué es lo esencial en el ser humano, cuál es la concepción de ser humano que tenemos. Ciertamente la concepción de ser humano va a marcar los límites al campo educativo. Queremos educar a una persona, bueno, ¿qué persona es la que queremos educar? ¿Cuáles son las grandes dimensiones de esta persona? ¿Qué es lo esencial en el ser humano que queremos educar? Bueno, trataríamos de hacer ese caminito. Ciertamente hay detrás de cualquier concepción educativa una definición de ser humano, implícita o explícita. La definición del humano también abarca determinadas categorías y tenemos que circunscribir esto y entender a qué nos referimos cuando hablamos de categorías, que son predicados antropológicos, dicen algo de la persona, pero ya en la definición delimitamos lo que es la persona humana. Valga la redundancia, por supuesto. Tomemos algunas definiciones posibles del ser humano, y ciertamente hay muchísimas.
Hay un montón de autores y de grandes filósofos que buscaron de definir lo que es, antiguamente se hablaba el hombre, hoy hablamos de persona, del ser humano. Hay quienes lo definen como una unidad biopsíquico, espiritual o social. Otras hablamos de un espíritu encarnado, cuerpo y alma, Platón, unidad, Aristóteles, ¿ven? Grandes filósofos que están detrás, pero también hablan de animal político, Aristóteles. Bueno, hay muchas definiciones posibles. Podemos, y abordaremos alguna, pero podemos quedarnos con algunas de estas que hemos dicho en este momento. Ciertamente, y ya lo hemos dicho, ninguna definición agota la verdad de lo que queremos definir. ¿Por qué? Porque siempre vamos a descubrir ángulos que no habíamos percibido, también en el ser humano. Las categorías se encargarán de explicitar esta definición más cerrada que damos del ser humano. Por ejemplo, ciertamente hablamos de trascendencia en el ser humano, de que el hombre es libre, de que es un ser histórico, de que es un ser autónomo, de que es un ser que se completa con los otros y tiene esta categoría de la alteridad como esencial. La corporeidad es alguien que está encarnado en un cuerpo, que tiene conciencia de sí, se da cuenta de que se da cuenta. Es el único ser que se da cuenta de que se da cuenta, que tiene conciencia de sí mismo. Pero nos tiene que quedar claro que sin la definición, espíritu encarnado, unidad biopsíquico, espiritual o social, las categorías corren el riesgo de ser predicados vacíos, porque necesariamente se tienen que referir a un ser sustancial, a alguien, a algo. Si hablamos de la persona, es alguien. Sin las categorías, la definición del ser humano se puede ver limitada en algo demasiado o muy general. Pero las categorías no anulan este ser humano, esta esencia de la persona. Ejemplo, ciertamente la libertad es algo importantísimo en una persona, pero la persona que no tiene libertad o está limitada en su libertad sigue siendo persona. Aunque esté en la cárcel, sigue siendo persona, es un ser humano. Aunque está en un hospital tremendamente limitado por un montón de condicionamientos de salud, sigue siendo persona, aunque no pueda ejercer su libertad en plenitud. Entonces, todas las categorías planifican, nos hacen comprender con una riqueza tremenda lo que es el ser humano, pero el ser humano va más allá de cualquiera de estas categorías. La libertad se predica de un espíritu encarnado, pero ninguna de estas categorías se convierten en parte de la esencia de la persona. Su ausencia la limita, empobrece el ser humano, pero no lo anula. No lo anula. Expresar el ser humano. Para el discurso antropológico, definición y categorías son necesarias. La esencia y explicitaciones de esa esencia. Proyectan y constituyen las antropologías filosóficas diferentes tipos de pedagogía, ya lo dijimos, de acuerdo a lo que entienden por ser humano. Las teorías educativas, las prácticas pedagógicas, ocultan o explicitan diversos fundamentos antropológicos. Y lo hacen implícitamente o explícitamente. No sé, a ver, un profesor que quiere que sus alumnos repitan de memoria lo que él dice, un profesor que no deja que digan los estudiantes con sus propias palabras lo que comprendieron, ¿no? Que se enoja si dicen cosas
diferentes a las que él expresó o a las que él sostiene, ciertamente tiene detrás de sí una concepción de lo que es el ser humano y la persona humana, donde la libertad queda fuera, donde la búsqueda de la verdad por parte de todos, y no solo por él, que supuestamente ya sabe, ya conoce esa verdad, y el alumno o el estudiante no la conoce, tiene detrás una manera de entender a la persona, al ser humano. El quehacer filosófico consiste en explicitar esto que a veces está implícito, y darnos tiempo y hacer funcionar nuestra cabeza para comprender de una manera más profunda, en este caso, al ser humano. Quiere sacar a luz conclusiones significativas, las condiciones en que se da la manifestación humana, y quiere explicitar, expresar, descubrir lo que es el ser de la persona. ¿Para qué? Porque cuanto más explícito esto se realiza, más comprensible la esencia de la persona y las determinaciones de este ser humano, de esta persona. Entonces, categorías antropológicas y dimensiones educables de la persona. La definición del humano y la explicitación de las categorías nos ayudan a descubrir qué dimensiones, qué aspectos esenciales de la persona, del ser humano, tienen que ser sometidos a procesos de desarrollo, de desenvolvimiento, de actualización. Y esto lo hace la educación. Entonces, la educación nos remite a una acción que emerge como consecuencia a una concepción del ser humano. Y esta concepción dicta el contenido, las funciones de la educación. No solo enunciará qué, sino cómo. La persona deberá ser educada en determinadas dimensiones. Y la dinámica del proceso educativo explicitará y asumirá tareas diferentes. Y hablaremos entonces de desenvolver, dar a luz, descubrir, desarrollar, actualizar. Si creo en la libertad de la persona, creo en la libertad del estudiante. Y creo que puede hacer opciones en su pensamiento, en su manera de expresar las cosas. Y esta libertad la tengo que dar. Y que no todos son iguales, que nuestros estudiantes son diferentes. Y por ello lo expresarán de manera diferente. Y por ello tendrán tiempos diferentes para alcanzar la verdad que juntos tratamos de descubrir. ¿Ven? Y todo esto se explicitará en un camino educativo. Los contenidos educativos están predeterminados por definiciones antropológicas. La explicitación práctica es una investigación que hace la pedagogía. La selección, ordenamiento, jerarquización de dimensiones educables de las personas, el camino que quiero hacer. Los aportes de la filosofía suponen una lectura que habrá que integrar con estos aportes que hacen las ciencias humanas, con un respeto creciente a la autonomía de la pedagogía. Aquí se da la unidad. Ciertamente, la ciencia que me dice quién es el hombre, la mujer, el ser humano, es la filosofía. Se dedica a ello. No es la pedagogía. La pedagogía, sabiendo que esta es la persona, porque adhiero, porque descubro filosóficamente el ser humano, establece el caminito que hay que hacer para educarla. La fundamentación antropológica de la educabilidad. Hablamos de educabilidad y decimos que es la ductilidad propia del sujeto humano, abierto a toda transformación que lo planifique, que lo realice como persona. Por eso concluimos que el ser humano es un sujeto educable, es dócil,
se deja educar, puede ser educado. Sin esto no habría educación. Educamos porque queremos que el hombre se transforma, se desarrolla, crece, y estamos convencidos de esto. A esto, como lo llamamos, educabilidad, con B. Van a ver que más adelante hablamos de educatividad, es otra cosa. Ciertamente es una categoría que define a la persona humana. Hablamos de educabilidad en el ser humano. No hablamos de esto en las plantas ni en los animales. Aunque quiera mucho mi perrito no va a ser educado. Domesticado, instruido, pero no educado. Entonces es una categoría que desde el punto de vista educativo es central. En torno a la cual giran las restantes dimensiones constituidas, porque pueden ser educadas. Puede educar la libertad, puede educar la trascendencia, puede educar el encuentro con el otro, la alteridad. ¿Ven? Que son categorías humanas y que precisan de un camino, de un crecimiento. Afirmar la educabilidad o negarla, discutirla, limitarla implica asumir consecuencias muy serias sobre la transformación posible del ser humano. El ser humano se descubre como persona en la educación. A diferencia de otros seres que tienen un modo de ser que se les impone, el fin al que debe entender, su configuración existencial está impresa en sus genes, instintivamente lo van desarrollando. El ser humano se descubre como persona y busca su propia conformación a través de la educación, aunque no exclusivamente por ella. Por eso la gran conclusión: no hay ser humano sin educación y no hay educación sin ser humano. La educabilidad entonces es una categoría antropológica. Hay esta afirmación que acabamos de dar, se centra en la educabilidad de la persona. Y por otro lado, sostenemos la educatividad, que es otra categoría, que yo puedo educar a otros, el ejercicio de la función educativa. Yo tengo la capacidad de transferir propuestas formativas en la relación intersubjetiva, en la relación con otros, en relación con un educando. Entonces, ¿qué es la educatividad? Es el esfuerzo realizado por individuos, también por comunidades o instituciones, para educar, para producir cambios en un sujeto humano. La tarea de la filosofía radica en fundamentar la posibilidad o imposibilidad de tal ejercicio. La legitimidad, los límites, la necesidad de... Creemos que hay que fundamentar filosóficamente, y ahí entra la filosofía de la educación, esta tarea del educador. ¿Hasta dónde yo puedo intervenir en la vida del otro? ¿Hasta dónde yo tengo derecho, la legitimidad de intervenir en la transformación del otro como persona? ¿Hasta dónde yo puedo influir en su libertad o puedo condicionar la misma? Estas son discusiones filosóficas y no todo derecho está validado. No es un derecho absoluto. Por más que haya educadores en todas las culturas y en todos los hábitos, los hay. Pero eso no quiere decir que puedan hacer lo que quieran, ¿no? Esto tiene que ser evaluado. Ni el Estado, porque hablamos de personas, pero dijimos también instituciones. ¿Hasta dónde puede, ¿no?, limitar el derecho a la libertad del otro a decidir cómo quiere construir su vida, a decidir su forma de pensar, su adhesión a determinadas verdades y a otras no, a discutir la verdad indiscutida que a veces un Estado de Derecho quiere imponer como relato, diciendo esta es la verdad. Entonces la filosofía entra y discute esto, ¿ven?
porque la educación se da en el encuentro de personas. Bueno, la legitimar este encuentro y validarlo y decir, ojo, que no todo está permitido, es ámbito, es discusión de la filosofía, y hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta. Fundamentación antropológica de la metodología educativa. La fundamentación apunta a establecer recursos más idóneos para alcanzar los fines, los ideales propuestos. Utilizamos determinadas metodologías, pero ciertamente, independientemente del contenido, no puedo ignorar que la metodología imprime una manera de pensar, de sostener un contenido. Si la verdad te la doy yo, callate, escúchame, repetí lo que digo, la metodología que estoy utilizando ciertamente impone una manera de entender la verdad. Donde yo la tengo, vos no la tenés, repetí porque yo la tengo. El camino es otro, descubramos juntos la verdad. Y te doy la palabra, porque la palabra es tuya, no es mía. Y juntos, con nuestras palabras, podemos acercarnos más de la verdad que juntos buscamos. Entonces la metodología ciertamente integra y jerarquiza dimensiones de la persona, los contenidos, por dónde comienzo, por dónde continúa, qué contenidos debo abordar en determinadas dimensiones de la persona. Y la metodología que tiene que integrar y jerarquizar estos contenidos, estos abordajes. ¿Ven? Todo esto hay que pensarlo y hay que elaborarlo. Bueno, y quedamos por aquí, ya anunciando el próximo tema, que será la concepción del mundo. Siempre dentro de esta unidad que es los grandes temas de la filosofía de la educación. Nos vemos pronto.